Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarle, bienvenido a la edición nocturna de Noticias Repretel. Su servidor Andrés Ramírez le acompañará durante esta hora informativa. Y una de las noticias del día que confirmamos aquí en Noticias Repretel es que ya se contabiliza el primer fallecido producto de las bajas temperaturas en nuestro país. San José enfrentó los fríos más intensos de las últimas 3 décadas, con un registro de 12 grados Celsius, pero con una sensación térmica inferior a los 10 grados. Horrible, ha sido horrible porque he dormido hasta con 3 suetas, 3 cobijas y el frío no lo calienta uno. Más bien son unos ventoleros que sean mi amor. Pero bendito a Dios por esta oportunidad de haber estado estos días acá y Dios primero que se nos sigan abriendo las puertas con ellos y que ojalá el Ministerio de Salud y el gobierno nos ayude porque la verdad es que morir en la calle no es nada bonito, me imagino, porque ya mucha gente ha muerto en la calle, pero sí. Pero ha sido tremendo, estos fríos han sido fatales. El Hospital San Juan de Dios confirmó la tarde de este miércoles la muerte de un hombre adulto producto de hipotermia. Por debajo de unos 32 grados ya esos temblores se acaban, ya el cerebro entra como una somnolencia, ¿verdad? Como en un sopor, la persona comienza a entrar en inconsciencia y pues ya puede haber después por debajo de los 29 grados muerte de las neuronas y por supuesto ya la persona puede entrar en un paro cardiorrespiratorio y puede morir de esta forma, ¿verdad? Una persona que se vea expuesta a temperaturas por debajo de los 10 grados puede generar en cuestión de minutos una hipotermia. La temperatura corporal debe mantenerse en 36 grados. Sin embargo, estas altas exposiciones a fríos y lluvia podrían generar rápidamente este estado. Una paciente que entra en hipotermia, pues el riesgo de tener múltiples problemas a nivel de su organismo es bastante. Pueden tener problemas respiratorios, problemas circulatorios, paro cardiorrespiratorio y entonces para la atención de nosotros, ¿verdad? De los paramédicos, pues se ve un poco más compleja la atención porque vamos a tener que necesitar infusiones calientes para poder revertir esa hipotermia. Ese se convierte en el primer caso atendido durante este 2026. Según el Centro Médico Capitalino, el hombre habría ingresado el pasado 1 de febrero a los servicios de emergencia de dicho hospital. Sin embargo, ante complicaciones médicas, falleció recientemente. En los extremos de la vida, en niños pequeños, en personas muy mayores, son más vulnerables a la hipotermia y en personas que son muy delgadas, ¿verdad? Porque no tienen esa capa de grasa que recubre la piel o la tienen muy delgadita, entonces les permite conservar menos el calor. Pero sí, en extremos de la vida y en personas que están bajo efectos de sustancias como alcohol, drogas y demás, y son habitantes de la calle, peor todavía, porque el alcohol da una falsa sensación de calor y lo que más bien hace es vasodilatar los vasos, valga la redundancia, del cuerpo y hace que la temperatura baje más rápido. Zonas altas de Cartago, el Cerro de la Muerte y zonas altas de Alajuela son las que menor temperatura han registrado en el último mes. Bueno, y es que también se han registrado inundaciones en el Caribe Sur, en Talamanca particularmente. Se han tenido que rescatar a 6 personas. El agua inundó Talamanca. Los empujes fríos 13 y 14 han generado una alta saturación en los suelos y las lluvias torrenciales que siguen en las zonas indígenas. Gran cantidad de plantaciones se han visto cubiertas por el agua. En algunos casos, los habitantes de estas comunidades en Talamanca deben salir de esta forma, con sus motocicletas dentro de una panga. Parte del material que se desprende de las zonas altas de Talamanca es arrastrado por los cauces. Incluso en este video se muestra cómo parte del bambú es arrastrado por la corriente, a lo cual también se suman piedras y sedimentos. Está inundado en estos momentos y ahí ver qué pasa, que ojalá Dios quiera, no sea tanto mal. Nosotros dependemos del plátano, de lo que sembramos, de eso dependemos. No tenemos ningún otro salario ni nada. Los ríos Ixaola, Suretka y Telire son los que mantienen los cauces más altos y los cuales ahora amenazan a decenas de familias. En realidad todo eso está lleno de agua por toda esa platanera ahí.
Entonces, como quedó, ese es el hijo mío, entonces trabaja con un patrón ahí, entonces toda la noche estuve pensando de él, porque el río estaba creciendo y tuve que venir esta mañana porque, y si no venía no me hallaba bien. Tuve que arriesgarme hoy para venir a buscar el hombre. Algunas parcelas ya tienen pérdidas económicas. Y es triste porque de eso vivimos aquí en las fincas, del platanito que sale. Y es una lástima porque tampoco podemos echarle la culpa a nadie, ¿verdad? En las últimas horas, 6 personas fueron rescatadas de zonas indígenas. Cruz Roja Costarricense mantiene recorridos en las zonas afectadas. Un rescate de una lancha panameña que ayudó a 6 personas en el desplazamiento. Nosotros igual hicimos una respuesta, fueron valorados, pero no ameritaron traslado ni nada por el estilo. Según el Instituto Meteorológico Nacional, las lluvias seguirán en esta zona de forma moderada. Para este jueves podría darse un reforzamiento de las precipitaciones con la llegada del empuje frío número 15. Incluso esto podría tener impacto en el oleaje. Actualmente lo que tenemos es una situación de un sistema meteorológico, una alta presión ubicada al este del estado de Florida, lo que empuja el viento alisio, lo acelera sobre el mar Caribe, propiciando condiciones ventosas y condiciones de un oleaje promedio a alto. Este oleaje ronda los valores entre 1.8 y 2 metros. La alerta verde emitida por la Comisión Nacional de Emergencias se mantendrá en todo el territorio nacional, a excepción del Pacífico Central y Sur. En el caso de Talamanca, las autoridades mantienen el constante monitoreo de los cauces de estos ríos para eventuales evacuaciones. Bueno, justamente hoy allanamientos importantes, incluso se detiene una exmodelo y todo el asunto por tema de proxenetismo, lavado de dinero. Sheila Paniagua está con nosotros porque en la edición nocturna queremos siempre ir más allá y mostrar la otra cara de lo que pasa durante el día. $20,000 al mes por una persona puede ganar una estructura de proxenetismo. Buenas noches, Sheila. Buenas noches, Andrés. Efectivamente, bueno, ya usted lo mencionaba que este tema nace a raíz de estas detenciones que realiza el organismo de investigación judicial. Bueno, hoy detienen a esta mujer que aparentemente era la líder de esta red de proxenetismo. Bueno, $20,000 por mes solamente por una persona, Andrés, es lo que ganan ellos. Ahora imagínese un grupo grande, ¿verdad? Efectivamente, 10 mujeres, ¿verdad? Que las exploten sexualmente, ya estamos hablando de $200,000 al mes. Bueno, una situación, por supuesto, que preocupa, pero vamos a ir directamente... Y que además, Sheila, antes de que vayamos a la información, todo eso se lava, para que la gente nos entienda. O sea, eso trata de pasar a comercios o a tratar de que la plata se vea legal, ¿verdad? Para seguir el negocio y que no le caigan a las personas como por ejemplo pasó hoy. Bueno, justamente esta mujer, Andrés, tenía una estética aparentemente y por ahí era que legitimaba capitales y no solamente por proxenetismo, sino también por narcotráfico. Claro, vamos a ver. El proxenetismo no es una palabra lejana, es un delito que se esconde a simple vista. Ocurre cuando alguien obtiene ganancias explotando sexualmente a otra persona. Este miércoles, el OIJ detuvo a una mujer identificada como Tatiana Cabrera, de 39 años, señalada de liderar una red que explotaba sexualmente a mujeres en una casa conocida como El Castillo en Heredia. Pero la investigación no termina ahí. Según las autoridades, la detenida también es propietaria de una clínica estética que presuntamente utilizaba para legitimar capitales vinculados al proxenetismo y narcotráfico. La sección de legitimación de capitales del organismo de investigación judicial ejecutó esta mañana 3 allanamientos, 2 de ellos en la localidad de La Guásima de Alajuela y otro en San Sebastián. Producto de estas diligencias de allanamiento se detuvo a 2 personas, una mujer de apellido Cabrera y un masculino de apellido García, de 39 y 47 años respectivamente. La legitimación de capitales provenientes del proxenetismo, ¿verdad?, está regulado principalmente en la ley 8204, con una pena que va de los 10 años a los 20 años de prisión. ¿En qué consiste? Aquellas ganancias ilícitas provenientes del comercio sexual que se transforman en actividades legales. ¿Cómo operan los proxenetas en Costa Rica? Estas organizaciones no operan en la oscuridad absoluta.
Expertos advierten que muchas estructuras funcionan bajo apariencias legales, salas de masajes, spa o pueden utilizar cualquier local comercial que se convierte en la fachada perfecta para ocultar la explotación. Detrás de la puerta cerrada, el negocio es otro. Las principales víctimas en su mayoría son inmigrantes a quienes traen engañadas con falsas promesas. Las cantidades de dinero que se mueven en el proxenetismo son muy altas y los grupos criminales con una sola muchacha pueden sacar $5,000 semanales hasta $20,000 mensuales, y por eso es que hay mucho interés en buscar incluso personas vulnerables, sobre todo migrantes, lo vimos con migrantes venezolanas, les quitan los papeles, los mantienen bajo esclavitud sexual, generándole una gran cantidad de dinero y simplemente dándoles alimentación. En muchos casos son incluso personas menores de edad o personas que tienen hijos pequeños y por obviamente proteger la integridad de sus hijos se ven obligados a realizar estas conductas. El proxenetismo en Costa Rica se castiga con penas de prisión de 2 a 10 años, que pueden aumentar cuando hay agravantes como vulnerabilidad de las víctimas o vínculos con otras actividades criminales. Se requieren algunas reformas, digamos, importantes, porque la tercería locativa que está en Europa, que es la persona que facilita los locales, porque mucha gente dice, bueno, ¿qué pasa con esas casas de citas? ¿Qué pasa con los nightclubs? ¿Qué pasa con algunos hoteles que funcionan como lugares de proxenetismo? Bueno, se requiere hacer una reforma más amplia del Código Penal del delito de proxenetismo para incluir, digamos, la tercería locativa como una forma de facilitación del proxenetismo. Los expertos señalan que se debe trabajar en esos vacíos legales, porque detrás de cada fachada hay algo más que dinero. Hay mujeres convertidas en mercancías. Bueno, un caso que está investigando el organismo de investigación judicial. Bueno, esta mujer fue remitida al Ministerio Público, Andrés, pero vemos estas ganancias tan altas solamente por este delito, Andrés. Claro, y ahora la pregunta que me salta después de ver esta investigación y todo lo que se ha hecho es si hay lugares preferidos por estas redes de proxenetismo o si realmente están esparcidas por todo el país. Andrés, lo que nos decía el experto, ¿verdad? Bueno, ya uno partiendo de los lugares donde podrían estar ocurriendo estos delitos, bueno, pueden utilizar cualquier tipo de negocio, entonces podríamos decir de que en cualquier parte del país... O sea, podrían estar aquí al frente, por ejemplo. Efectivamente, bueno, veíamos la situación que pasó en Escalante también, ¿verdad? Anteriormente, y ahora esta situación que se registró en Heredia. Yo no sé si usted recuerda también de que nosotros habíamos hecho un trabajo de una sala de masajes, donde claro, incluso por medio de WhatsApp era donde publicaban las fotografías de mujeres. Creo que era en Heredia, ¿no? En Heredia, efectivamente, y vemos que este caso también se registra en Heredia y pues en este lugar que es conocido como El Castillo, así es como llamaban esa casa, donde aparentemente pues cometían este delito de proxenetismo, Andrés. Bueno, hay que estar pendientes de lo que ocurra ahora con la investigación. Sheila, muchas gracias. Con mucho gusto, Andrés. Muy amable. Continuamos. Y en nuestro enfoque, tenga cuidado porque no solamente puede caer en redes de proxenetismo, como lo acabamos de ver, sino también en engaños o hasta estafas cuando quiere comprar vehículo. Jeffrey Naranjo, ahí lo tienen listo en directo con este reporte. Jeffrey, adelante. Un tema muy importante, Andrés, porque cuando una persona quiere comprar un carro, muchas veces el primer impulso o la primera acción es buscar en internet, y esto está muy bien, pero también hay que tener ojo crítico, porque estamos hablando de que hay redes también que se dedican a infiltrarse en páginas, en sitios, incluso a lanzar enlaces engañosos con el fin de ofrecer vehículos usados, por ejemplo. Parece que el trámite va en orden, piden incluso depósitos, pero después de la nada desaparecen. Nosotros lo que hicimos en esta ocasión fue irnos a una venta de vehículos usados, hablar con personas afines a la Cámara de Vehículos Usados de Costa Rica y preguntarles cómo saber cuando se está ante una estafa o ante una venta real de vehículos usados, por ejemplo, cuáles son esos datos, esa información que tiene que tener la persona en cuenta para evitar ser timada por estas estructuras que también se dedican a las estafas en las ventas de vehículos, ya sea de manera digital, a través de vía telefónica o incluso de correos. Y a esto también se suma que recientemente el Ministerio de Economía, Industria y Comercio incluso fiscaliza dentro de las mismas ventas de vehículos usados que sí están autorizadas, que sí realizan todo
acorde a la ley, cuáles son algunos incumplimientos que podrían estarse detectando a nivel de la publicidad que señalan. Vamos a ver en la siguiente información algunos de esos tips que ustedes tienen que tener en cuenta si son personas interesadas en adquirir un vehículo para evitar ser víctima de estas estafas, y también los resultados que brinda el Ministerio de Economía, Industria y Comercio en este informe. Veamos el detalle en la siguiente nota. Si va a comprar un carro, no se vaya de buenas a primeras. La diferencia entre una estafa y una venta real está muchas veces a un pago de distancia. Sobre todo en las ventas en línea, es donde hay que extremar precauciones. Nosotros en el perfil, eso también es muy importante, verificar que un vendedor tenga sus datos, dirección de dónde está el local, el horario, toda esa información, catálogo de los vehículos, todo eso viene en el WhatsApp, ¿verdad? Que es donde normalmente se realiza la gestión. Le manda un correo al cliente, ¿verdad? Nos mandan un correo con algún link, ¿verdad? Que no es como muy confiable, y el cliente ya lo abre, ya ha metido datos para eso, y ahí es donde se realiza la estafa. Según vendedores de autos, así como la Cámara de Autos Usados de Costa Rica, pedir pagos anticipados es el principal mecanismo de estafa que usan quienes ofrecen un vehículo y luego desaparecen. Yo, digamos, en recomendación siempre les doy a los clientes tratar de venir al sitio, ¿verdad? O tratar de comprar en un lugar que tenga su local, ojalá con patente a la vista. También los dineros adelantados o los famosísimos para apartar. La gente normalmente, o un punto clave para los estafadores, es pedir dineros adelantados para poder empezar el trámite. Entonces se dicen, deposíteme para enganchar tal carro, ¿verdad? Y a la hora de la hora, pues, se desaparecen. Con los números de cuenta también se debe tener cuidado. Por lo general se piden al final de la gestión, según el tipo de crédito. Por ejemplo, cuando se trata de créditos por deducción de planilla, y en muchos casos es solicitado, ya sea por los asesores de la misma venta de vehículos o asesores de crédito del banco usado por el cliente. Recientemente, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio también fiscalizó 14 puestos de venta de autos usados para verificar la información que se da en estos establecimientos. Es solo un 25% de los comercios del total analizado cumplía con la normativa de la Ley 7472, que es la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, y su reglamento, mientras que un 75% presentaban al menos un incumplimiento. Ya lo sabe, lo mejor es ir físicamente al lugar, ver el vehículo y asegurarse de la veracidad de la venta antes de dar cualquier pago, dato crediticio o hasta la cédula. Ahora, Jeffrey, la misma pregunta que le hacía Sheila, ¿las autoridades tendrán identificado algún punto en donde están pasando más, por ejemplo, este tipo de engaños o de estafas? Porque lo complicado aquí es que a través de internet es como se hace ese primer gancho, ¿no? Efectivamente, tal vez a nivel territorial no podríamos hablar de una localidad específica donde este tipo de estafas se están dando mayormente, debido a que la principal herramienta que utilizan estos grupos criminales es a través de la web, incluso a través, como les decíamos, de enlaces en correos electrónicos, de números de WhatsApp inclusive, donde tratan de llegar a posibles personas que puedan caer en las estafas y de esta manera pues sustraerles el dinero. Pero ya escuchamos las recomendaciones principales: no realizar pagos adelantados si usted no ha visto presencialmente o en persona el vehículo, no ha contactado en persona con la persona que se lo está vendiendo. Son algunas de las medidas que se pueden tomar para no caer en este tipo de timos. Certificar, verificar la autenticidad del punto de venta de vehículos con el cual usted está tratando, incluso si tienen patente municipal y demás. Estas 3 medidas son claves, según nos mencionaban estos voceros de ventas de vehículos usados, para no caer en este tipo de redes criminales. Así es, Jeffrey, muchísimas gracias, un tema muy interesante. Pasamos a otro que también está dando de qué hablar. Cada 48 horas un contenedor es robado o un transportista de carga pesada es asaltado en el país. Rachel Matamoros nos informa. Rachel.
Efectivamente, ya son 15 los casos que se han registrado en el país de robos de contenedores, esto bajo el método del bajonazo, el cual no solamente se ha llegado a aplicar a los transportistas de carga, sino también a conductores de vehículos particulares, como el caso que recientemente ocurrió en Alajuela. Pero ¿cómo es que operan pues este tipo de organizaciones que se dedican a asaltar a los transportistas? Bueno, todos estos detalles lo explicamos en la siguiente nota. Cada 2 días se reporta el robo de un contenedor o el asalto a un transportista de carga en el país. En lo que va del 2026 ya se contabilizan 15 contenedores robados. Se registró el segundo año con mayor casos de robo de contenedores, llegando a 153. Y en lo que vamos de este año llevamos más de 10 casos registrados y algunos que se han podido contener cuando se está cometiendo el mismo. Por lo cual es un llamado urgente y vehemente a las autoridades. La modalidad del bajonazo se consolida como el método más utilizado por los delincuentes que interceptan tanto a conductores particulares como a choferes que trasladan mercancías valoradas en millones de colones. Al menos en mi caso, hace muchos años, yo tuve un pequeño atentado de esos. Me asaltaron bajando por el famoso aguacate, el cerro del aguacate, yendo para la Rotina. De igual manera me golpearon, me tiraron un cajón, me metieron un balazo en el pie izquierdo. De hecho, cuando yo pude reaccionar, ya yo estaba botado en Coronado. Secuestran al chofer, desaparecen el camión y luego el camión aparece sobre la calle sin el contenido de lo que tenían. Sin embargo, en carreteras del norte del país y específicamente en el cordón que va del norte al Atlántico, es muy frecuente este tipo de sustracciones violentas. Las principales rutas donde se concentran estos asaltos son la Ruta 27, la 32 y la Ruta Nacional 1, corredores estratégicos. Pero veamos, las denuncias han mostrado un incremento. En 2022 se registraron 130 denuncias, para el 2023 127, en el 2024 119 y el 2025 cerró con 153 denuncias. Digamos, se escogen ciertas horas para viajar, se evita viajar solo y por lo general todo lo que se pueda de día. ¿Cómo qué tipo de mercancías usualmente se busca? Ya, y por lo general, ya lo que son abarrotes, mercancías como aceites, llantas, o sea, son mercaderías que se catalogan como peligrosas para nosotros. Generalmente todos estos grupos lo que están buscando son bienes muy particulares que identifican mediante la inteligencia que hacen dentro de las aduanas o dentro de los puertos. Ante el aumento de casos, los expertos recomiendan reforzar la prevención y contar con al menos 3 rutas distintas. Veíamos que la Ruta Nacional 32, la 27 y la 1 son de esas rutas donde han ocurrido pues este tipo de delitos, y es acá donde también los expertos hacen un llamado, ya que incluso este tipo de delito ocurre ya que los delincuentes buscan específicamente un tipo de mercancía y por tanto es necesario que los conductores no viajen solos, pero además de eso eviten tener una rutina en la misma vía. Claro, por supuesto, Rachel, muchas gracias por este reporte. Déjeme contarle también otra noticia. Tienen ahí atrás el rostro de Celso Gamboa. Durante 1 hora y en la sala de mayor seguridad de los tribunales de San José, el extraditable Gamboa logró despedirse de su hijo de 9 años. Este miércoles el exmagistrado y exministro de Seguridad y ahora extraditable Celso Gamboa Sánchez se despidió de su hijo de 9 años. Tras la resolución que se confirmó y que autoriza la extradición de Gamboa, tenía la probabilidad de despedirse de su familia en una audiencia privada. La visita con su hijo se hizo en la sala de juicio de delincuencia organizada Yedo y contó con 1 hora para compartir con su hijo menor. En el encuentro solo estuvo la mamá del hijo de Celso. El fiscal general de la República se refirió a la diligencia de despedida de Gamboa. Cumpliendo con lo que se indicó por parte del Tribunal de Apelación de Sentencia de que se le debía dar a don Celso la oportunidad de despedirse de su hijo menor,
se está precisamente llevando a cabo esa audiencia para que él tenga esa oportunidad. Creo que todavía no ha llegado la información que también el Tribunal de Apelación de Sentencia le requirió en este caso al gobierno de los Estados Unidos, y una vez que esa información ya esté en el expediente oficializada y además se constate que las causas penales que estaban pendientes ya están suspendidas por los criterios de oportunidad que ya se aplicaron, estaría lista la extradición. Luego del encuentro, Gamboa se devolvió a la celda de máxima seguridad de la Reforma y bajo estrictas medidas de seguridad. La despedida de Celso se da antes de que lo trasladen a Texas, en donde una corte lo requiere por delito de narcotráfico. La DEA será la encargada de enviar su propio avión para poder realizar el traslado hasta suelo norteamericano. Desde que el Tribunal de Apelaciones dio a conocer la resolución para que Gamboa se traslade a Estados Unidos, el gobierno norteamericano tiene un plazo de 2 meses para aportar documentos y formalizar así el viaje definitivo del ex magistrado. Bueno, y los medicamentos podrían costar más baratos en un futuro y se eliminaría la exclusividad en los contratos de las empresas. Se lo explicamos. La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate a finales del 2025 el proyecto de ley enfocado en reducir los precios de los medicamentos en el sector privado. La normativa busca fomentar la competencia mediante precios de referencia de ingreso, importación y eliminación de contratos de exclusividad. Los contratos de exclusividad quedan totalmente prohibidos, que es otro aspecto que usted hablaba. En Costa Rica hay empresas que forman parte de la misma droguería, de la misma farmacia, y por muchísimos años estas droguerías solamente le vendían a su propia farmacia y a otras farmacias no le vendían, entonces también existía ese desabastecimiento. Entre otras herramientas importantes como el Observatorio de Precios, que se va a trabajar desde una plataforma que existe ya en el MEIC, que estuvimos trabajando en conjunto también y que queda plasmado en este proyecto de ley. Hay tanto dinero que nos sacan de la bolsa en exceso. Y usted, señora diputada, con todo respeto le voy a decir, usted hablaba de que nos venden más caro porque somos un país de ingreso medio alto ya. Esa es la justificación de la Big Pharma. Esa es la justificación. Pero España no es un país de ingreso alto. Letonia, Lituania, la Unión Europea, y en todos esos países, en todos, las medicinas son en promedio más baratas que en Costa Rica. Se espera que la próxima administración le dé seguimiento y continuidad a este proyecto para el beneficio de todos los costarricenses. Bueno, inspecciones del Ministerio de Salud detectaron un lote de quesos, como el que va a ver en pantalla, contaminado con una bacteria conocida como Staphylococcus aureus, así como lo escuchaba, ese era el empaque. Ante esto, se está procediendo a retirar del mercado todos los productos del lote contaminado, pues esta bacteria podría causar síntomas como náuseas, vómitos, dolor abdominal, cansancio, entre otros indicadores de intoxicación. Bueno, vamos al tipo de cambio. La compra está en 486,37, la venta en 492,84, precios de referencia del Banco Central. Y vamos a hacer un balance de las afectaciones que han causado las inundaciones, los torbellinos, los incendios en las casas de los costarricenses. Doña Yoleni Madrid es jefa de dirección de seguros del INS, nos atiende a esta hora de la noche. Doña Yoleni, muchas gracias primero que todo por acompañarnos. Me llama la atención, 1.000 millones de colones se han utilizado para indemnizar a familias. ¿Cuáles son los casos más frecuentes? Los fenómenos, por ejemplo, que más se tienen que atender y que causan destrucción en las casas. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar del seguro de incendio que tenemos en el INS. Sobre la pregunta puntual, los 1.000 millones, básicamente estamos hablando de reclamaciones por incendio, vientos
inundaciones y rayería. Eso es lo más común y es lo que el producto cubre precisamente. Aunque nosotros le llamamos un producto de incendio, amplía las coberturas a eventos de la naturaleza, como vientos, como inundaciones, como temblor y terremoto y como rayerías. Claro, ahora, ¿qué cubre, por ejemplo, una póliza de incendios o, por ejemplo, como eso que estamos viendo, o una, por ejemplo, póliza de inundaciones en las casas? Dentro de lo que es viviendas en inundaciones, lo que más se indemniza corresponde a lo que es el mobiliario de la casa habitación. Y en el caso de incendio, pues puede ser tanto el mobiliario como la edificación. Va a depender de en dónde ocurrió el evento. Puede ser una pérdida parcial o puede ser una pérdida total. Claro, eso que usted me dice, doña Yorleni, quiere decir, porque mucha gente quizás se lo está preguntando en este momento, si yo compro sillones, si yo llevo un comedor o pongo algo en el jardincito, ¿eso también estaría cubierto por una póliza de este tipo? Sí, vamos a ver, el seguro cubre tanto lo que es la edificación, ¿verdad? O el rubro de edificio que decimos nosotros, eso es la construcción. Eso se asegura con el valor de construir esa vivienda. Y también cubre, que se tiene que indicar, lo que es todo el mobiliario. Ahí nos dicen, tengo un monto de 5 millones, 10 millones en mobiliario, y si algún artículo específicamente superan los $2,000, ese es el que se tiene que declarar. Pero si no, la actualización es con un monto en global, 10 millones, 15 millones, el monto que uno estime tiene en mobiliario y que cubre todos los artículos que tengamos en la casa, incluyendo ropa, electrodomésticos, los muebles, todos esos artículos van a estar cubiertos. Doña Yorleni, hablemos de los torbellinos que se registraron el año anterior bastantes en Santa Ana, en Escazú, en Desamparados, Cartago, por ejemplo. Si a mi casa se le va el techo y es asegurada, ¿lo cubre? Eso está cubierto. Los vientos tienen dos categorías, esos vientos que no llegan a ser vientos huracanados y los vientos huracanados que corresponden a velocidades más altas producto de un huracán. Pero esos eventos de remolinos o torbellinos ubicados en un solo lugar sí están cubiertos también dentro del seguro. Y lo último, doña Yorleni, para ir finalizando, muchas personas y familias tienen la pregunta siempre y uno la escucha o le llega una redacción en el comentario y probablemente lo están pensando en la casa. Este hogar en el que estoy, yo lo alquilo, o sea, no es mío. Yo tengo que exigirle al dueño de la casa que la asegure, por ejemplo, o yo puedo asegurar la casa o qué partes de la casa puedo yo asegurar viviendo en esa vivienda, doña Yorleni. Muy bien, ahí serían dos personas que pueden asegurar. El dueño de la vivienda, que va a asegurar toda la parte de construcción, y el dueño, el alquiler, ¿verdad? El dueño, el inquilino, que puede asegurar todo su mobiliario. Y son independientes. Puede ser que el propietario no suscribió el seguro para la construcción, pero sí el inquilino toma el seguro para el mobiliario, sí va a estar cubierto. Entonces le pagamos al inquilino lo que corresponde al mobiliario. Y claro que lo puede hacer, debería de hacerlo porque es también su inversión la que hay que cuidar, ¿verdad? Claro, claro que sí. Doña Yorleni Madrid, jefa de Dirección de Seguros del INS, 1.000 millones de colones en un año se han tenido que indemnizar por desastres en nuestro país. Continuamos. Y se los adelantaba en nuestro enfoque económico de hoy, una nueva tendencia busca apoyar al mercadeo de los pequeños y medianos negocios, emprendimientos, aprovechando las ventajas de la tecnología.
La tecnología es cada vez más una aliada para mejorar las ventas y el crecimiento de los negocios. Una de las nuevas tendencias que pueden aprovechar los pequeños negocios es el llamado Growth Marketing. Este busca que las empresas logren crecer usando datos y desarrollando estrategias para que los clientes se vuelvan más fieles y no solo generen compras ocasionales. El Growth Marketing es una metodología que se basa en el crecimiento rápido, crecimiento sostenible y medible. Es una metodología que usa mucho los datos, mucho la experimentación y se van testeando diferentes hipótesis en pos del crecimiento y en pos de este crecimiento que no solo sea por un mes, sino que sea algo sostenible en el tiempo. Incluso las pequeñas empresas pueden beneficiarse del uso de la tecnología y de las redes sociales para llegarle a más clientes. Es importante analizar la cantidad de seguidores y las visitas, el perfil de los seguidores, sus intereses y pensar en estrategias que den resultados medibles, en crecimiento de ventas o en una mejor imagen. Empezar a recolectar datos de nuestros clientes, de nuestros prospectos, quiénes son realmente nuestro target, nuestro buyer persona y entender muy bien a cuál es nuestro cliente. Eso yo diría que es el primer paso para poder avanzar. Tome en cuenta que existen aplicaciones gratuitas con las que puede editar imágenes y videos. También puede hacer diseños usando aplicaciones como Canva. Bueno, y pasemos al plano religioso. Las iglesias católicas celebrarán la próxima semana el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza marca el inicio de la Cuaresma, que es el tiempo de preparación antes de la Semana Santa. Este acto religioso se celebrará el próximo 18 de febrero, con misas muy temprano en la Catedral Metropolitana en San José. Tome nota porque estas serán los horarios de las misas: a las 5 de la mañana, a las 6:30 de la mañana, 8 de la mañana, también a las 11, a las 4 de la tarde, 6 de la tarde y 7:30 de la noche. Sí, este año a las 5 de la mañana va a ser la primera misa. Es el primer año que se pone este horario para facilitarle a todas aquellas personas que por razones laborales o otras citas médicas se les dificulta este día, que puedan aprovechar. La mayoría de los templos ya quemaron las palmas. De las palmas se extrae la ceniza para celebrar este acto religioso que simboliza arrepentimiento, conversión y reflexión. Se mantiene hasta el momento, si el señor arzobispo no dispone otra cosa, para que el gesto sea más significativo de colocarlo sobre las cabezas, porque la Sagrada Escritura así nos dice que es el signo, que la gente se colocaba la ceniza sobre la cabeza y así iniciamos ese tiempo de reconciliación. El miércoles 18 la iglesia invita a la oración y a la penitencia. Por su sintonía, muchísimas gracias. Su servidor Andrés Ramírez Fernández le acompañó durante esta hora informativa. De verdad que muy agradecido porque nos acompaña siempre, todas las noches. Que descanse. Hasta luego.